Adorni tapa también, Mariano, para mí es las cosas malas que empieza a dejar ya muy en evidencia el modelo económico del gobierno. Sobre todo, no solamente en estos resultados que vos planteás respecto del endeudamiento de las familias, de las problemáticas de la clase media y de las clases menos favorecidas, sino ¿Qué también... clase media? Bueno, una clase media cada vez con mayores dificultades. Creo que la gran perdedora es la clase media Absolutamente. de este modelo. Es básicamente Porque, es desde la que víctima arrancó más el modelo, grande. desde que hablábamos del gobierno de Mauricio Macri, si querés, es que el modelo de la derecha, centro-derecha argentina, tiene que ver con una latinoamericanización, no porque no queramos parecernos a nuestros hermanos latinoamericanos, sino por el perfil económico que tienen economías, por ejemplo, como la de Paraguay, que siempre se la suele poner como ejemplo. De hecho, uno mira el riesgo país de Paraguay, no sé, andar en 50, 60 puntos. Claro, no tiene inflación. No tiene una estabilidad impresionante, pero bueno, en el marco de una estabilidad sin movilidad social ascendente, que es una característica histórica de la Argentina, que por eso es muy difícil en Argentina llevar adelante un proceso de esa envergadura o de esas características, porque el pueblo argentino, desde el siglo XX, desde el principio del siglo XX para acá, te diría de la ley Roque Sáenz Peña, que no le gusta tanto al presidente de la Nación. De hecho, Milei pone el inicio de los problemas de la Argentina en la primera presidencia de Irigoyen, pero desde ahí las clases medias argentinas han llevado, ha sido el sujeto político, más allá de el peronismo en el 46 o el radicalismo antes y las patas en la fuente. El sujeto político nacional a partir de la irrupción de Irigoyen ha sido la clase media, mi hijo el doctor, el acceso a la universidad. Por eso la universidad es un sentimiento tan caro a los argentinos. Entonces me parece que esa imposibilidad, digamos, o esas características del modelo que ya se van evidenciando en la vida cotidiana, cuando vamos a cargar nafta, cuando vamos a llenar el carrito y esas cuestiones, y cómo vemos, hay una columna de profe de Pablo que le dice Milei en La Nación, hablando de la enfermedad holandesa. Esto es que la economía, si uno la mide la totalidad, crece exponencialmente, pero crece de forma tan desigual que ganan muy pocos y pierden la mayoría, digamos. Acá claramente hay ganadores del modelo, sobre todo lo que tiene que ver con la energía, la exportación, etcétera, y hay un sinnúmero de perdedores. Todo eso, toda esa discusión, ese debate también está quedando solapado en el escándalo Adorni. Entonces, por eso también me da la sensación que es útil para el gobierno todavía sostenerlo, aunque parezca una locura. Bueno, claro, en ese tren también hay un dato en estos días muy interesante que tiene. Yo siempre hablo de la transferencia de recursos, ¿no? Esto para que la clase mierda iba a decir, para que la clase media pierda, tiene que haber una transferencia de recursos, ni hablar los sectores populares. Y cuando vos ves, digamos, un presidente que llegó diciendo que los impuestos, digamos, eran distorsivos, que era lo peor que le podía pasar. Bueno, que de su gobierno no iban a quedar impuestos. Bueno, la verdad que hay que ver el esquema impositivo de Milei, que mucho no se ha modificado del resto de los esquemas que veníamos conociendo. Si vos ves el 10%, digamos, de la clase más rica de la Argentina, o las que componen la clase más rica de la Argentina, pagan muy poco impuesto con respecto a la clase media y a los sectores populares. Es decir, que los sectores populares y los pocos que vamos quedando de la media, estamos sosteniendo el Estado porque los ricos y los súper ricos no pagan. Entonces es un sistema absolutamente inverso en la lógica y muy perverso. Sí, es absolutamente regresivo el sistema impositivo desde hace muchos años, y también acá cabe, me parece, Mariano, una autocrítica de los sectores, vamos a englobarlos en el concepto nacional populares, ¿no? Que a veces, teniendo mucho margen político, no dieron estas discusiones de fondo. Podemos ir a la Cristina Fernández 2011, ganando con 54% de los votos, teniendo el Senado y la Cámara de Diputados para hacer a voluntad lo que quisiera. No produjo las modificaciones, por ejemplo, impositivas de fondo. No dio un debate importante en ese sentido. Más allá de que a veces el poder del Congreso, si uno lo mide con el poder de los poderosos en serio, de los dueños de la Argentina, bueno, también puede quedar corto. No lo hizo tampoco Alberto Fernández, que en el periodo 2019-2021 también, está bien, le pasó la pandemia, digamos, hay atenuantes, tenía una interna feroz,
pero tampoco hizo esas modificaciones que, por ejemplo, el esquema de su... Me voy a 2012-2013, sintonía fina, se deben acordar. La sintonía fina, ¿qué era? Bueno, loco, tenés guita, vivís en un lugar más o menos acomodado y no podés pagar $10 de luz por mes. No podés, no pasa, no funciona en ningún lado. Bueno, no lo hizo. Esas cosas que no se hicieron, después te viene un loco con una motosierra, literalmente, y te lo hace.